están? ¿Cómo ha sido su semana? Espero que haya sido una semana bonita o si no fue tan bonita, que siempre hayan visto la mano de Dios en medio de su vida. Así que para mí es un gusto volver a estar con ustedes y pues enseñar un tema muy práctico, muy cotidiano, pero muy importante. Y el nombre de este tema es Cuidado con la boca. Qué difícil, ¿verdad? Cuidar lo que decimos, porque nos comportamos de manera impulsiva la mayor parte del tiempo. Pero hoy vamos a aprender lo que Dios tiene que decirnos acerca de este tema en su palabra. ¿Qué te parece si empezamos con una oración y pues que sea Él quien dirija mi boca, que sea Él quien disponga tu corazón para recibir todo lo que Él tiene para ti en esta tarde? Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra, Señor, porque en ella aprendemos tantas cosas, oh Dios, y son como una lámpara en nuestros pies para no tropezar. Gracias, Dios, por lo que nos vas a enseñar este día con respecto a ese miembro tan pequeño de la boca que es la lengua. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos esa guianza para caminar con seguridad, Señor, y ser responsables de lo que decimos, ser responsables de cómo actuamos, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender juntas y ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú y tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Como dije anteriormente, pues hemos estado tocando temas muy cotidianos, pero muy importantes a la luz de la palabra. Y el día de hoy, pues estaremos estudiando, como les dije, Santiago. Y para ponerte un poquito en contexto, quiero decirte que el libro de Santiago es un libro muy cortito. Tiene 5 capítulos nada más, pero está lleno de enseñanza práctica para nuestro diario vivir. ¿Y por qué escribe este libro Santiago? Bueno, porque la iglesia en ese entonces, como hoy, estaba viviendo por situaciones donde la conducta no era muy importante. Se decía creer, todos ellos decían creer en Jesús, pero descuidaban algunos aspectos importantes de su conducta. Y en este caso, como lo que vamos a estudiar, descuidaban mucho un miembro de nuestro cuerpo que se llama lengua. Y hablaban seguramente sin prudencia y pues quizás se lastimaban unos a otros. Entonces, Santiago cree que es importante que ellos tengan una enseñanza al respecto. Y fíjate que antes de entrar en el capítulo 3, quiero leerte lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 25 y 26. Acompáñame, yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ojo. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Creo que para Santiago era muy importante hacerle saber a su audiencia que de nada sirve decir que soy cristiano, de nada sirve creerme que soy religioso cuando mi conducta o mi forma de hablar no revela lo que digo creer. En otras palabras, Santiago lo que estaba queriendo enseñar a su iglesia o a esta iglesia en particular era que la conducta es una consecuencia de nuestra fe y que nuestra fe debe de ser visible
a través de cómo nos conducimos en la vida. Muy bien. Entonces, él empieza con un grupo que también usa bastante la lengua y es los maestros. Veamos ahí lo que dice en Santiago 3, los primeros 2 versículos. Te invito a que leas conmigo o si aparece en pantalla, pues léelo ahí. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros, en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de dominar, de controlar en todo sentido. Santiago aquí se está dirigiendo a una audiencia, como te decía, que había creído en Jesús. Y les dice que tengan cuidado, que no muchos deberían de ser maestros. Allí si tú tienes la Reina Valera, dice, no os hagáis maestros. ¿Y cuál es la razón? Porque él dice que no todos deberíamos de estar en esa posición, porque esa posición, el ser maestro, tenías que ser llamado por Dios, porque es un don que Dios da, es un regalo que Dios da a la iglesia. Lo vemos en Efesios 4:11, dice que Jesús dio estos dones a la iglesia. A unos instituyó maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. ¿Quién dio estos dones a la iglesia? Jesús. No fueron ellos los que se pusieron. Romanos 12:7 dice, si eres maestro, enseña bien. Está sencilla la situación. ¿Y cuál es la razón? Porque el maestro es la persona que Dios usa para enseñar a la grey, para obedecer los mandamientos. Y como somos las personas que Dios usa, pues debemos de ser cuidadosos en lo que decimos. Porque cuando una persona no toma en cuenta eso, que ha sido llamado por Dios, realmente toma a la ligera y quizás podemos investigar, podemos tener mucho conocimiento, pero realmente eso no es sabiduría divina, eso es sabiduría humana. Y eso lo que hace es que nos lleva al orgullo, nos lleva al envanecimiento a causa de pues lo que nosotros creemos conocer y nos lleva a querernos exhibir a través de ese conocimiento. Pero cuando entendemos que es un llamado de Dios, cuidamos el decir la verdad, aunque quizás no tengamos todo el conocimiento, lo poco que sabemos, cuidamos trazarlo bien. Fíjate lo que dice ahí 2 de Timoteo, el 2:15, dice, esfuérzate por poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Es muy importante la manera en cómo decía, en cómo vamos a pasar un mensaje que Dios nos dio. Los maestros que no hacen esta función con una responsabilidad, la verdad pueden desviar a unas personas. Déjame ilustrarte la manera como yo leí una historia que se me hace muy, muy, muy buena para que nos quede claro esto. Fíjate que una mujer en una noche de invierno iba con su pequeño hijo y pues tomó el tren, pero como ya era noche, iba cansada, iba con el niño, pues la verdad iba pendiente de no equivocarse de la parada. Y un señor al verla le llama la atención y le dice, señora, ¿por qué la veo inquieta? ¿Cuál es la razón? Y ella le dice, es que pues ya es tarde y quiero ir atenta a la hora de mi parada. Y entonces él le dice, mire, descanse, yo le voy a avisar con tiempo.
Cuando hace una parada el tren, el hombre le dice, aquí es, señora, puede bajarse. Y ella le dice, gracias. Y al poco tiempo, pues continúa la marcha del tren. ¿Y qué crees? Empiezan a avisar que era momento de los que iban a la parada donde la señora iba, se bajaran, y el hombre se le abren los ojotes y dice, ¿qué pasó? Pues si yo ya le dije a la señora que se bajara. Y va y pregunta al chofer, le dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué paramos antes? Le dice, es que tuvimos un percance y tuvimos que hacer una parada intermedia, pero pues ya llegamos y puede bajarse si usted venía a esta estación. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Este hombre se le bajó el corazón a los pies, se puso helado, en otras palabras. ¿Y por qué? Porque había guiado a una persona que había depositado su confianza en sus palabras, porque le dijo que sabía lo que estaba haciendo, que conocía la ruta del tren. Sin embargo, la había extraviado y ella no había llegado a su destino final. Y yo creo que como aprendices tenemos que también tener cuidado de cerciorarnos de quien nos está enseñando, si está trazando la palabra, si te está enseñando de lo que dice la palabra de Dios o de lo que hay en su corazón. Jesús lo dice de esta manera, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Pongamos atención de las personas que nos enseñan. Que no sea de la abundancia del corazón, o bueno, que no sea cosas que son incorrectas que hay en su corazón y que nos estén transmitiendo eso, porque pueden desviarnos. Continuemos leyendo. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 3 al 6. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que dice este pasaje. Aquí Santiago compara la lengua con un pequeño freno en la boca de un caballo. La compara con un timón en manos de un capitán y también la compara con una llama de fuego. Y en este punto me gustaría que pensáramos, ¿qué pasa si tú y yo nos encontráramos con un caballo desenfrenado? O si vamos en un paseo y viene un barco guiado por unas aguas enfurecidas. O nos encontramos en medio de un incendio fuera de control. Yo creo que casi ninguna de nosotros ha estado en esa situación y a veces nos es difícil imaginar todo el daño que esto puede causar. Lo vemos en noticias, pero nosotras no hemos sido... pues no hemos vivido este tipo de situaciones. Sin embargo, Santiago lo lleva a este extremo porque ese es el daño que podemos cometer con una lengua descontrolada, cuando no pensamos lo que vamos a decir, cuando somos impulsivas y nos dejamos guiar por ese torrente emocional que algunas veces como mujeres, pues vivimos o actuamos de esa manera. Y es por eso que esto aplica a nosotras también. Imaginémonos qué pasa con nuestra forma de hablar sin control alguno
cuando hablamos de esa manera impulsiva a una amiga, cuando hablamos de esa manera impulsiva a un esposo, a los hijos, ¿qué pasa? En un ratito podemos cambiar la atmósfera. En un ratito podemos incendiar un bosque, como dice ahí la palabra, y se arma la de Dios Padre, ¿no? Por eso Santiago le habla así a la iglesia. Porque somos, miren, nosotros somos muy condescendientes con la lengua, nos justificamos mucho, nos admiramos de ciertos pecados, pero no tomamos en cuenta los pecados que cometemos con la lengua. Y Santiago lo que está queriendo enseñarnos es que sí podemos controlarla. Más adelante vamos a ir allí. Y la verdad, ir así por la vida, yo creo que pues es penoso, es lastimoso, avergonzamos a los que están a nuestro lado. Pero ¿saben qué es lo peor? Es lo que sucede en el área espiritual. Porque lo que dije sucede en el área humana, pero en el área espiritual estamos violando el diseño divino para nosotras. Nosotras fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que somos parecidas a Dios en algún aspecto y que nuestro carácter puede parecerse al de Él. En otras palabras, representamos a Dios aquí en la tierra. Y entonces, como representantes de Él, ¿qué se espera de un embajador que representa a nuestro país en otro? Se espera que lo represente bien, independientemente de su personalidad. Porque nosotros podemos tener una personalidad muy particular, pero ser prudentes. Podemos gobernar. Eso espera Dios de nosotros. ¿Y saben por qué espera Él eso? Porque hay personas a nuestro alrededor, o en este caso nuestra propia familia, nuestros hijos, que el único evangelio que escucharán más fuerte que cualquier otra cosa es nuestra manera de vivir. Es por eso que era importante que aquella audiencia y nosotros entendamos esto. Nuestra manera de vivir demuestra lo que creemos. Entonces, lo que quiero decir cuando digo que esto es grave es que cuando actuamos de esa manera, sin dominio propio, lo que estamos demostrando es que la imagen de Dios con la cual fuimos creadas está distorsionada. Es como ver una imagen en un espejo y que veamos así medio borroso, ¿no? Como cuando usas tus lentes de lectura y quieres ver así a lo largo, ¿cómo ves? Borroso. No ves correctamente. Bueno, así está nuestra imagen a causa de nuestra naturaleza caída. Cuando insistimos en vivir de esa manera, estamos actuando en una naturaleza caída. Y como decía, es lastimoso y es grave ir por la vida con relaciones hechas añicos. Pero es peor aún encontrarnos peleando o oyendo en contra del diseño que Dios ha creado para ti y para mí. Pongámonos a pensar que en la vida estamos modelando a nuestra familia. Olga nos enseñaba en clases pasadas lo importante que es la maternidad, porque tenemos mucha responsabilidad de cómo guiamos, cómo educamos a nuestros hijos. Bueno, también en este aspecto tenemos mucha responsabilidad como madres de cómo nos expresamos, porque con nuestra boca podemos alentar a nuestros hijos, pero con nuestra boca también podemos hacerles mucho daño. Así que, regresando a esos ejemplos que di anteriormente, imaginémonos cuando podemos ser prudentes.
Imagínate ese caballo desbocado, ahora guiado por un jinete. ¿Qué puede lograr? Puede lograr ganar una carrera y ser el campeón. Y que su dueño se sienta, wow. Un barco guiado por un capitán, por un pequeño timón. ¿A dónde te lleva? A tener el crucero de tu vida. Te lleva a tu destino. Cuando nosotros usamos el fuego correctamente, ¿qué sucede? Preparamos ricos alimentos, ¿no? Y traemos esta provisión y este calor de hogar a nuestra familia. Así pasa cuando nosotros somos prudentes y dejamos que Dios guíe nuestra vida. Y yo te invito realmente a que reflexionemos cómo estamos usando nuestra boca. Que reflexionemos en qué naturaleza queremos vivir. Si en la vieja, en la que está caída por causa del pecado del hombre, como sucedió allá en Génesis 3, o queremos vivir en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado al nacer de nuevo. Con justa razón, el rey David oró de esta manera. Déjame leerte en el Salmo 141:3, dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. David sabía que el corazón era clave para poder hablar. Él, siendo un rey, él tenía muchos escoltas y sabían que lo guardaban. Bueno, él le oró a Dios y le dice: pon escoltas en mi boca para que no salgan palabras que no tengan que salir de adentro. Déjalas allí guardadas. Pon una guarda en mi boca, Señor, porque de veras a veces no soy capaz de vivir como tú quieres que viva. Y yo creo que esa debería de ser nuestra oración cuando nos sentimos que estamos fuera de control, cuando nos sentimos en una situación comprometedora. Señor, pon una guarda en mi boca. Déjalas allá adentro, que nunca salgan, que no causen el destrozo que causaran si las dejas salir. Por favor, ayúdame, Señor. Te dejo con esto y continuamos, porque Santiago no para. Leamos el versículo 7 y 8. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Aquí realmente estos dos versículos traen a mi mente una imagen elocuente de un domador de circo. ¿Cuántas de nosotros no fuimos a un circo y tuvimos la oportunidad de ver ese acto del domador y que nos daba hasta miedito, ¿no? Agarrábamos a nuestros hijos porque cuidado y se fueran a salir de su lugar la fiera. Sin embargo, el domador lo hacía de una manera tranquila. ¿Y por qué será que la Biblia nos enseña que el hombre es capaz de domar a las fieras, pero no la lengua? Déjame leerte algo que no sé ni quién lo escribió, pero me gustó lo que dice. Dice: no hay ningún zoológico del mundo que pueda tener a este pequeño animal en cautiverio, o sea, la lengua. No hay ningún circo que lo represente como una atracción en sus funciones. Ningún ser humano la puede domar. Es verdad. Santiago dice que la lengua es solamente la expresión de lo que hay en nuestro corazón. Él dice que la lengua es incansable, que es insaciable, en pocas palabras, que no tiene llenadero. Es verdad. Nadie es capaz de dominar la lengua por sí solo. ¿Saben por qué? Nadie es capaz cuando lo hacemos con la vieja naturaleza. Solo Dios puede ayudarnos. Solo una mano fuerte y delicada como la de Él
actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo, puede utilizar una lengua regenerada. Porque yo espero que tú y yo hayamos nacido de nuevo. Y si nacimos de nuevo, tenemos una lengua regenerada y podemos vivir en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y su Espíritu que vive en nosotros puede renovar nuestros pensamientos y actitudes, así como lo dice Efesios 4:23. Y esa debería de ser nuestra oración siempre. Ayúdame, Señor, renueva mis pensamientos, renueva mis actitudes. Ayúdame a vivir como tú deseas que yo viva. De lo contrario, seguiremos viviendo en esta dualidad. Te invito a que me acompañes a leer los últimos 3 versículos de Santiago 3. Vamos a leer del 9 al 12. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco uno puede sacar agua dulce de un manantial salado. Aquí vemos que la lengua es capaz de blasfemar a Dios, es capaz de ofender a personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y quizás dirás tú, ay no, pues yo no. Pues déjame nada más ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa el domingo cuando podíamos, ir a la iglesia y cantar aquellas canciones que tanto nos gustan? Nos sentíamos como ángeles en las nubes, ¿no? Cantándole a Dios. Pero ¿qué pasaba cuando llegábamos a casa y las cosas a veces no estaban como nosotros queríamos? O en la semana se presentan circunstancias difíciles. A veces hablamos como demonios, desenfrenadamente impulsadas por la circunstancia, sin reflexionar que ahora somos hijas de Dios. Y la razón principal, quería explicar Santiago, no es la lengua. La razón principal es lo que hay aquí adentro de nuestro corazón, porque allí es donde se anidan nuestros pensamientos y nuestros deseos. Déjame leerte lo que Jesús le explicaba a Pedro allí en Mateo 15, versículos 18 y la primera parte del 19. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos. Y este era Jesús explicándole a Pedro, porque él quería que entendieran esa verdad. Y no sé si has leído, pero hay otra parte en la escritura que dice que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Porque ahí se anidan muchas cosas y con la lengua y la boca expresamos los deseos que hay adentro. De verdad quiero decirte que vivimos en una lucha constante y viviremos así porque tenemos 2 naturalezas, como lo mencionaba o lo he mencionado varias veces anteriormente. Nacimos con una naturaleza pecaminosa que de verdad esta no quiere hacer nada bueno. Pero gracias a Dios hemos nacido de nuevo y Dios nos ha dado una nueva naturaleza, como lo vamos a leer más enfrente. Y hemos heredado esa nueva naturaleza y esa es la que hace que no querramos hacer nada malo. Y es por eso que existe esa lucha dentro de nosotros. Nuestra conducta y nuestras conversaciones, en ellas exhibimos cualquiera de las 2 naturalezas, la vieja o la nueva. O podemos hablar de acuerdo a las obras de la carne, o sea, a esos deseos que hay aquí adentro, o de acuerdo al fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida.
Pero no quisiera que te quedaras con un sabor de boca, ay, pues amargo. No, la misma palabra nos lleva para cómo conducirnos, cómo guiarnos. Y te voy a pedir que me acompañes a leer en el libro de Efesios cómo Pablo instruye a la iglesia también con respecto pues a este tema, no necesariamente de la lengua, pero sí de la conducta del nuevo creyente. Te pido que me acompañes en Efesios 4, vamos a leer del 17 al 24. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Por eso no es lo que, pero eso, perdón, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Quizás podrías tú, como te decía, decir, bueno, pero ¿qué hago? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y creo que es urgente, tenemos que tomar una decisión. Y es cómo vivir. Hemos sido dotadas de una nueva naturaleza porque hemos nacido de nuevo, porque hemos creído en Dios y Él nos vistió, nos quitó esa vieja naturaleza y nos vistió de una nueva. Y ahí es donde nosotros podemos echar mano de eso. Pero si aún estando en Cristo nosotros seguimos así, bueno, Dios quiere tratar con esa área de nuestra vida y la está exponiendo, sacando a la luz, porque recuerda que tú y yo hemos sido escogidas para representarlo a Él. ¿Y qué podemos hacer? Pues venir arrepentidas a Él. Pero ¿de qué se trata un arrepentimiento? Un arrepentimiento no es nada más llorar, no es nada más sentirnos culpables, es ir en sentido opuesto a lo que veníamos haciendo. Si tú en casa sigues leyendo del versículo 25, de ahí donde estábamos leyendo en Efesios 4, hasta el 31, te darás cuenta que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia, no solo le dice que se deshagan de la antigua naturaleza y que se vistan de la nueva, sino que les da ejemplos de cómo hacerlo. Le dice, si ustedes decían mentiras, ya no lo hagan más, ahora hablen la verdad. Si ustedes robaban, ya no lo hagan más, ahora trabajen con sus manos. Úsenlas para bien. Si ustedes hablaban mal, si ustedes se expresaban de manera incorrecta con palabras necias, ahora hablen cosas buenas. ¿Te fijas? Antes hacía esto, ahora hacemos lo otro. ¿Por qué? ¿Porque somos muy capaces? No, porque Dios nos ha vestido de una nueva naturaleza. Entonces yo creo que podemos extraer algunas enseñanzas de esta lectura que acabamos de hacer. Como te decía, podemos arrepentirnos si es nuestro caso, si no hemos sido sabias en cómo estamos hablando en casa, en cómo estamos hablando a nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que podemos también ir a la palabra día a día y llenarnos de ella para permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra vida y que use nuestra vida para llevar
alegría a personas que quizás están tristes, para pues hablarle por teléfono a alguien que en este momento, debido a las circunstancias como está viviendo esta pandemia, quizás se sienten tristes, se sienten deprimidos. Dios puede usar nuestra boca para hablar palabra de ánimo a esas personas. Quizás también podemos usar nuestra boca para anunciar las buenas nuevas y llevar el evangelio a aquellas personas que se encuentran sin él. Hay muchas maneras como podemos usar sabiamente nuestra boca. Podemos ser tiernas. En algunas ocasiones es necesario serlo. Yo honestamente creo que tú y yo hemos sido llamadas para reflejar a Dios con todo lo que somos. Y eso incluye cómo hablamos, eso incluye cómo es nuestra conducta. Yo estoy convencida que no son mis buenas obras las que me han salvado, ni las que me salvarán. Yo estoy convencida que quien me salvó es Jesús, y porque Él depositó esa fe en mí. Pero también estoy convencida que mi conducta debe tener una evidencia de lo que yo creo. Así que te dejo con esta palabra, confiando que Dios quien pondrá en ti y en mí el querer y el poder obedecer su palabra. Si Él te ha hablado en este día, pues vayamos con Él humildemente y pues pongámonos a cuentas con Él. Yo deseo con todo mi corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para mí. Así que nos vemos la próxima semana. Acuérdate que cada martes estamos aquí y estamos hablando de las cosas que como mujeres nos interesan, pero no queremos hablar lo que nosotros pensamos, sino lo que la palabra de Dios dice con respecto a ese tema que estamos tocando. Así que lo único que me queda por decirte es que Dios te bendiga, que tengas una buena tarde y que puedas seguir disfrutando de la vida que Dios te da.